En este programa sembramos la cruz, las palabras sagradas, nuestra guía, sembrando vida día tras día. Uniendo las almas en un solo orar, con el amor divino podemos sanar semillas. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en el programa Sembrando Vida con la Palabra de Dios. Soy Lupita Villalobos y como siempre me acompaña Gaude Miranda. Es un gusto estar aquí para servirles. Así es, nos gozamos de... Hoy vamos a estar compartiendo un tema que es cómo edificar una buena familia, o saber edificar, porque el saber viene de la palabra, y cómo edificarla es conociendo los principios y aplicándolos. Vamos a comenzar con un versículo. Adelante, Gaude, por favor. Claro que sí, Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Fíjese qué importante que a veces leemos la Biblia y no entendemos de qué se trata. Esas 7 columnas son 7 aspectos poderosos de la vida de un ser humano. El matrimonio, los hijos, las finanzas, la salud, su vida espiritual, su vida emocional. Habla de todo, de todo. Y Proverbios precisamente es ese libro que le va a dar la sabiduría que necesitamos para vivir bien. Porque el diseño de Dios no es que usted esté sufriendo, le vaya mal. Van a llegar problemas, dificultades. El mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que no debe ser toda su vida sufrimiento, toda su vida escasez, toda su vida problemas. Porque si está viviendo así, es que en algunas áreas no le ha creído a Dios, no le ha creído a la palabra y no la está aplicando. Entonces, por eso es tan importante que la conozca, y ese es el propósito de este programa. Las dos estamos enfocadas en que usted viva bien, conozca el mensaje de salvación, conozca el mensaje para tener buena familia, buen matrimonio, buenos hijos. Todo lo que podamos ayudarle nos dará mucho gusto, porque eso es lo que queremos, que su vida cambie. Entonces, esas columnas son las que tenemos que levantar nosotros en nuestra vida. Son columnas espirituales, son columnas emocionales, son columnas físicas, pero en este caso son todas con temas que le van a ayudar. Entonces, saber formar una buena familia, ¿cómo lo podemos hacer? No es porque así salió. Qué bueno que tengo una buena familia porque así me salió. No, amados, la gente que tiene buena familia dedica tiempo, dedica mucho tiempo, gracias, a sembrar en su familia, en cuidar de que los hijos conozcan los principios, que los vivan, que ellos los vean a papá y a mamá en paz, sin gritos, sin pleitos, sin discusiones, en armonía. Todo eso lo tenemos que aprender. Así que una buena familia se obtiene llevando a la práctica la palabra de Dios. Aplíquela. Tenemos una mujer aquí preciosa, Gaude, que ha vivido en experiencia personal con sus hijos, con sus hijas, la palabra. Así es, no es por obra de casualidad tener una buena familia. Claro que se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. También se invierte en finanzas para que podamos lograr, ¿verdad?, esa meta. No es que ya lo hayamos alcanzado, porque estamos cada día esforzándonos para alcanzarlo, como dice el apóstol Pablo. Sí. Entonces es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Es el temor a Dios. Y así, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos sus mandamientos, estatutos y decretos, si los ponemos por obra, entonces, como lo dice Josué, ¿verdad? 1:7, entonces dice que todo nos va a salir bien y vamos a ser prosperados. Así es, en todas las cosas, dice, no en una cosa. Así es. No se conforme con menos. La palabra es muy rica, exquisita, y siempre va a estar encontrando algo nuevo, porque dice que en todas las cosas seremos prosperados. Pero el principio es el temor de Dios y luego conocer los demás principios para vivirlo. Y me llama la atención como yo escuché una predicación de mi pastor y que dice así:
Si en algún área no has sido prosperado, es porque en esa área tú no has sido justo. Entonces tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Sí. Y ser humildes de reconocer nuestros errores. Así es. Para mejorar, ¿verdad? En esa área. Así es. Porque Dios nos está demandando que nosotros seamos excelentes en las cosas que hagamos, porque si no, entonces no lo estamos representando dignamente. Así es, y no le estamos creyendo, porque un área de nuestra vida que está fallando es porque no creemos esos, no solo los principios, sino las promesas. Y toda promesa trae una condición. Entonces, si yo creo una promesa, la declaro, pero también vivo la condición. Digo, Dios dice que si yo hago esto, me va a dar esto. Si quiero tener una buena familia, aquí están los principios en Proverbios para tener una buena familia. Y así es, ¿verdad? Así es, y voy a leer este versículo que del 3:6, como dice la palabra, que tenemos que reconocer en todos tus caminos, dice, reconoce. O sea, tenemos que tener confianza primeramente en Dios. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué maravilloso que aún la palabra nos es medicina. Así medicina a nuestro cuerpo, o sea, nos trae sanidad y refrigerio a nuestros huesos. Entonces, si tenemos problemas con los huesos, amado, busque ahí los principios en algún área, pudiera estar fallando. Y de eso se trata. El programa, estamos muy interesadas en que usted los conozca y los ponga en práctica, porque de esa manera va a ver la gloria de Dios en su vida y en su familia. El matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Así es. Amados, entienda eso, varón. Usted representa a Cristo en su hogar. Debe ser sacerdote de su casa. Tiene que ser la cabeza y el sacerdote de su casa y la cabeza de su hogar. Pero para cumplir esa función tan importante que Dios le está dando, tiene que conocer las Escrituras, porque cómo aplica o cómo enseña misericordia, justicia, todos los principios a su esposa y a sus hijos si usted no lee la Biblia. Si usted no los conoce, tiene que ser el primero en el hogar. No que su esposa lo esté enseñando a usted, no. Usted debe conocerlos y ella también se esfuerza en conocerlos precisamente porque el hogar depende mucho de la mujer, porque ella es la que da calor a un hogar, así como es. Una higuera, ¿verdad? Así es. Dice la palabra en Proverbios 1:7, como dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque serán adorno a tu cabeza y collares a tu cuello. Es bien importante lo que está diciendo nuestra hermana Lupita, porque el varón es la cabeza, él es el que dirige. Así es, y así en el cuerpo físico nuestra cabeza dirige todo lo demás, pero en el hogar el esposo dirige a la esposa y a los hijos, no que sea ella, porque cuando la mujer toma el liderazgo en un hogar, entra maldición a esa casa. Cuidado. Qué tremendo. Pero ¿qué pasa, Lupita, si el hombre no está bien? ¿Cómo vamos a tener una familia fuerte en esta sociedad si el varón, que es la cabeza de la casa, no está bien? Necesitamos, primero que nada, la mujer se tiene que poner en la brecha por él y empezar a orar para pedirle a Dios. Yo he visto mucho en la consejería que cuando la mujer aplica los principios correctos, en cuanto al rol que a ella le corresponde y ora por su esposo, y me duele decirlo, pero son dos cosas. Uno, lo cambia a él, lo va transformando cuando ella lo respeta a pesar de que está fallando y no asume el lugar de líder o de cabeza a ella, sino que ora al Señor, el Señor empieza a transformarlo a él. O lo otro, pues es muy duro, pues se lo quita, se muere el varón. Amados, no es el deseo de nadie que usted muera pronto, sino que cumpla el propósito divino de llegar a los 90, 100 años, porque 70, 80 es muy poco. Dios, eso era en el tiempo de Moisés cuando había muchísimos pues plagas, problemas, dificultades en cuanto a la medicina, pero ahorita el tiempo de vida de un hombre, de un varón cristiano, deben ser 90, 100 años, porque él debe sepultar a su esposa, no que ella quede sola. Ese es el diseño. Así que, varón, pues le invito a que conozca la palabra de Dios para que tenga una muy larga vida en esta tierra y que honre a sus padres, honre a su familia, honre a su esposa, pero primero que nada que honre a Dios.
Así Eso es muy es, importante. porque el pecado es el que da resultado, la muerte, ¿no, Lupita? Sí. Eso es lo que pasa. Pues que el pecado es muerte. Así es. Es muerte. Por eso es que hay unos varones que mueren antes o están muy enfermos. Pero vamos a ver algo que también provoca enfermedad y viene del trato de la mujer. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y eso también es muy importante. Así que debemos ver el matrimonio como un pacto con Dios, amados. Un pacto con Dios no se rompe. No se puede romper. Dios dice que Él aborrece el repudio, el divorcio. ¿Por qué lo aborrece? Porque va a traer mucho dolor a los dos, pero sobre todo a los hijos, a la esposa y a los hijos. Varón, ten mucho cuidado con esos ojos. El varón es muy visual. Amado varón, cuida tus ojos, cuida lo que ves, porque por ahí entra el pecado, lo que oyes. Cuídate, cuídate. Codicia y ama a tu esposa. Para eso te la concedió el Señor. Pero ten mucho cuidado de estar mirando para otro lado, porque por ahí puede entrar el pecado. El varón es muy visual, la mujer es muy auditiva. Varón, tienes que conocer también el diseño de la mujer. A ella le gusta relacionarse, platicar, convivir, y eso es algo que tiene que desarrollar el varón, porque algunos no lo hacen, son muy secos, muy concretitos. ¿Y cómo te fue? Pues bien, listo. Ya para él ya está correcto, pero la mujer quiere que le platique cómo le fue en el trabajo, o qué no hizo. le hace caso porque está inclinado en el celular, está metido ahí y no le hace caso a su esposa. Y eso también es muy Ni a triste. sus hijos. A los hijos, sí. Ver que van los domingos a comer las familias y todos están con el celular, no platican, no conviven, nada. Imagínense si así están en la casa, pues están aislados realmente. Como personas que van a un hotel y nomás conviven un ratito y se van, pero no como una familia, ¿verdad? Qué triste. Qué triste. Entonces, una familia exitosa en sus relaciones va a conocer esos principios y vivirlos. Proverbios 19:14, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Adelante. Dice la palabra: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Yahvé la mujer prudente. Qué fuerte, pero importante. Dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres. A lo mejor tú no sabías que Dios quiere que a tus hijos tú le compres casa. En este país hay una costumbre, los papás, cuando el hijo viene y le dice, me voy a casar, y le dice, ¿y ya vas a sacar casa o ya buscaron para rentar? Y empiezan de cero. No se preocupan los papás por darle ellos casa y herencia, como dice la palabra. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Cuando alguien contradice estos principios, está contra Dios. No dice que pobreza les vas a heredar, que miseria les vas a heredar, que les vas a heredar que renten toda la vida una casa. No dice eso. Y menos que expropien la de otros. No dice eso. Dice que los papás trabajen arduamente para que le dejen casa y riqueza a los hijos. Es mandamiento de Dios, amado. No estamos inventando nada nosotros. Y si tú tienes otras ideas contrarias a lo que Dios dice y te dices cristiano, pues entonces estás atentando contra Dios mismo. No es contra nosotros. Nosotros solamente te traemos el mensaje. Si lo recibes, vas a ser muy bendecido, muy bendecida. Si lo rechazas, te estás poniendo en contra de Dios. La pobreza es maldición. Los padres deben heredarle casa y riqueza a los hijos. No al vecino, no a los que no trabajan, no. Dice, a tus hijos le vas a heredar casa y riqueza. Ese es el mandamiento. Así que papá, mamá, se tienen que esforzar no solo para pagar su casa, sino para comprar un terrenito, irle construyendo a cada hijo su casita para que le heredes. Y además que le dejes recursos para que no empiece de cero. Si él tiene talentos y habilidades para poner un negocio, que empiece con eso en su matrimonio. Imagínate, cuando desconocemos las escrituras, andamos a veces apoyando cosas que contradicen a Dios. No sabemos. No entendemos y ahí andamos afanados apoyando a otras personas y contradiciendo los principios divinos que nos van a traer maldición si no los entendemos
o no los conocemos, porque como las leyes de tránsito, si tú las desconoces, pero te metes en sentido contrario y te ve una autoridad, te va a detener y te va a poner una multa bastante alta. Y tú la recibes y hasta aceptas, Señor, me equivoqué, me metí en sentido contrario, pero la autoridad tiene la facultad de ponerte la multa. Igual pasa con los principios divinos, tú los desconoces y andas apoyando cosas que Dios no aprueba, tú vas a traer maldición a tu casa. No solo a ti, a tu esposa y a tus hijos. Cuidado, varones, cuidado con lo que estás defendiendo y protegiendo y a lo mejor aprobando y promoviendo que va en contra de Dios. Entonces, primero aquí habla de que los papás tienen que heredarle casa y riqueza a los hijos. Amén. Hay Adelante. un versículo, Salmo 112. Adelante. ¿Verdad? Mejor que promuevan y que atiendan y defiendan los mandamientos, estatutos y decretos del Señor para que les vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Te fijas cómo Dios dice bienes y riqueza hay en su casa? No dice que maldición y pobreza. Bienes y riqueza hay en su casa. Así es. Está hablando Dios en esta tarde a través de nosotros. Es su palabra. No estamos inventando nada, te estamos enseñando la palabra que te va a traer bendición de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos vivan bien, tu esposa viva bien? Y que el día de mañana, cuando se quieran ellos casar, unir el matrimonio, tú le digas, hijo, aquí están las llaves de su casa, o la estoy pagando, o ya se las construí, y aquí está este monto para que usted empiece y ponga su negocito. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Así es. Bienes y riqueza, dice Dios, no pobreza y maldición. La pobreza, amados, es maldición. Y tenemos mucha pobreza, desafortunadamente, en nuestro país por mal entendimiento, aún de gente cristiana de las Escrituras. Y malas decisiones. Y muy malas decisiones. Así es. Así es, cuidemos eso. Entonces, no existe la cultura de heredar en algunas gentes, en otras sí, pero queremos que todos conozcan. Ahora dice, es que no puedo con el trabajo que tengo. Si puedes, si le crees a Dios y te analizas y dices, ¿qué habilidades tengo para poner un pequeño negocito en la puerta de mi casa o en rentando un localito o ahí en tu misma casa y empiezas a producir riqueza y bienes, no solo para que vivan bien ahora que están tus hijos ahí, sino que el día de mañana también le puedas poner su casita y su monto para que le emprenda de otra manera. Así que tenemos que romper, los creyentes cristianos genuinos, las maldiciones de pobreza. Tenemos que generar en los hijos la cultura del reino de Dios. Amado, amada, la cultura del reino es la que te debe importar, no la cultura que nos quieren establecer en este país o en otras naciones de pobreza y de miseria y todos iguales. No, no, no. Dios no nos hizo iguales. Somos únicos cada uno, pero hay principios iguales para todos. Y eso es lo que debemos enseñar. Y cada quien tiene su rol, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Es, y vivirlo. Así es. En el hogar no debe haber pleitos, no debe haber discusiones, porque cada uno haciendo la parte que le corresponde, pues les va a ir sumamente bien. Entonces pasamos al segundo aspecto de esta enseñanza. Dice, también nos habla de que la mujer prudente, fíjese bien, que Dios le da al hombre que tiene un pacto con Dios. ¿Tienes pacto con Dios? ¿Te relacionas todos los días con Dios a través de su palabra? ¿Asistes a una iglesia donde te comparten la sana doctrina? Entonces tú tienes un pacto con Dios y te va a dar una mujer prudente. Pero si no tienes pacto con Dios, pues no vas a obtener esa mujer que anhelas. Qué tremendo, ¿verdad, Lupita? Sí, porque aquí dice esta palabra. Sí. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Yahvé estuviere airado, caerá en ella. Proverbios 22:14. Horrendo, dice que cuando Dios está enojado con un hombre, se va a topar con una mujer que dice ahí. Fosa profunda es la boca que de la tiene mujer boca profunda, como fosa, profunda, sí. como un lugar donde van a enterrar a alguien, porque Un eso es un hueco, hueco así es. profundo, Así es. como de muerte.
Imagínate, si tú no tienes pacto con Dios y no eres un hombre justo, la mujer que vas a tener va a ser una mujer que te va a estar peleando, te va a estar sobajando y respetando porque no tiene a Dios y tú no le estás enseñando la manera correcta de vivir. Ahí en Proverbios 19:13 dice... 19:13. Sí, por favor. Dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Te fijas, varón, que si tú no eres justo, vas a tener, el padre va a tener hijos necios y mujer llena de pleito, de contienda, de gritos. Varón, si no vives de manera justa, pues no vas a tener buena esposa, no vas a ser el rey de tu casa, ni ella la reina, porque tu mujer es el reflejo de lo que tú le das. Qué tremendo, ¿verdad? Qué Sí. tremendo, porque es muy triste saber y conocer de que somos cristianos y conocemos personas que amamos, ¿verdad? Hermanos que no están viviendo la palabra. Así es. Nosotros nos esforzamos cada día, como Sí. dice el apóstol No Pablo, lo somos vuelvo a perfectos. repetir, que Sí. cada día estamos queriendo alcanzar, ¿verdad?, las promesas del Señor. Por eso nos esforzamos cada día, todos los días, buscar el rostro de Dios, buscar la dirección, su sabiduría, sus enseñanzas, para que podamos ser sabios, tomar decisiones correctas. Así es. Pero cuando no lo hacemos, bueno, uno como esposa, pues vamos a estar peleando con nuestros esposos. Y así como digo, que conocemos hermanitas que pelean mucho y los esposos no están bien. Así que, varón, revisa cómo te comportas con tu esposa porque estás provocando conflictos. La ira no trae nada bueno, amados, nada bueno. Lo único que va a traer es más problemas y divisiones o divorcios. Y eso no es lo que quiere Dios. En Proverbios 14:17, lo tenemos por ahí, amada. Así es. Adelante, por favor. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hace locuras. Entonces, para Dios, el enojarse es como si fuera un sinónimo de perversión. No le agrada la ira al Señor, porque en un momento de ira, varón y mujer también, pueden hacer cosas que se van a lamentar el resto de la vida. Hay hombres que han matado a su esposa en un momento de ira y no deseaban hacerlo. O sea, no es algo que querían, pero en un momento de ira se ciega la mente y el corazón de esa persona, sea hombre o mujer, y puede hacer cosas que va a lamentar siempre. O hasta con los hijos. Ha habido mujeres que han cegado la vida de algún hijo y eso es horrendo, eso es espantoso. Entonces, los hombres inseguros, porque un hombre inseguro es el que se cree que con gritos va a tener la autoridad de la familia, y los gritos no son sinónimo de autoridad, sino de inseguridad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gritar no sirve de nada porque es pérdida de control y falta de dominio propio. Estábamos compartiéndole que un varón o una mujer iracundos, pero en este versículo habla del varón específicamente, que el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Fíjese que el enojón, el gritón, el iracundo será aborrecido. Qué fuerte palabra. La familia no va a querer estar con él. No, para nada. Pues cómo va a soportar que llegue pateando cosas y gritando y ofendiendo y a veces hasta dando golpes a la esposa y a los hijos. Los gritos, amados, solo demuestran su falta de autoridad, su inseguridad. Piensa que el que grita más fuerte es el que tiene más autoridad, pero la autoridad no es eso. Una persona que tiene autoridad no tiene que gritar, solo hablar correctamente, con respeto, y será escuchado. Porque el hombre que grita, pues es una persona débil de carácter, que no tiene dominio propio, que no se sabe controlar. Y esto va a provocar que pierda a su familia, pero también muchas amistades, muchas relaciones. Porque el iracundo no lo es solo en la casa. Aunque algunos son así en su casa, como dice ese refrán, son luz de la calle, pero oscuridad en su casa. Significa, en su casa se portan muy mal y afuera la gente los conoce y dice, qué hombre tan maravilloso. Sí, pero llegan a su casa y ahí sacan lo que realmente son. O al revés,
Hay personas que afuera son muy iracundos y en su casa llegan y se comportan como hijos de la esposa. Tampoco ese es el diseño. Y ahí dicen sí, mi amor, y lo que ella diga. No, amados, usted tiene que tener la autoridad para guiar a su esposa y a sus hijos y también escucharla cuando ella le dé un buen consejo, porque muchas veces Dios usa a la mujer para que usted vea las cosas de otra manera, pero el que va a tomar las decisiones, la última decisión es usted, guiado por la palabra de Dios. Por eso tiene que conocerla. Muchos gritos, poca o nula autoridad. Así que le pedimos que empiece a trabajar con dominio propio para que no pierda a su familia, que es lo más importante que usted tiene. El hogar nunca se va a edificar con ira, jamás podrá ser así. Los arrebatos emocionales le van a traer muchísimos problemas. Cuidado con eso. Toda la Escritura nos ayuda a edificar un buen matrimonio, pero especialmente el libro de Proverbios, para que conozca que la ira, y hay muchos versículos que hablan de la ira, pero también de la necedad, porque es necedad aquel que, siendo iracundo, no recibe el consejo, no acepta que está mal y piensa que está bien. Eso es terrible. Cuando una persona es necia, que la Biblia habla en algunos versículos, ahí tenemos un capítulo que cada versículo habla de necedad. Cuidado con eso. Vamos a continuar aquí con los principios divinos para este buen matrimonio que están disponibles, pero en Proverbios 14:29 nos habla también de la ira. Vamos a leerlo, por favor. Claro que sí. Dice la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjese cómo la sabiduría de Dios nos es dada. Dice el que tarda en airarse. No dice la Biblia que no nos podemos airar cuando sea por una injusticia, por algo incorrecto, donde la ira bien dosificada, bien trabajada, nos va a impulsar a ayudar a que la injusticia se desbarate y que se haga justicia con las personas o con asuntos personales. Eso es correcto, no dice, nada más dice Dios que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa? Que no te vayas a dormir enojado este día. Pero la ira bien administrada es correcta, más bien en el enojo. Pero la ira descontrolada dice que es una persona necia. Porque el que tarda en airarse, en enojarse, es porque sabe dominarse, controlar, que tiene grande entendimiento. Quiere decir que es inteligente. A eso se refiere el entendimiento, de grande inteligencia, que la utiliza, que fríamente analiza el problema y no se llena de ira nada más porque sí, porque no puede controlar sus emociones. La gente paciente normalmente es muy inteligente. Como eres tú, ¿eres paciente o eres de las personas que rápidamente se encienden por cualquier palabra, por cualquier cosa y vives por emociones? No podemos vivir en base a las emociones. No hay ninguna grandeza cuando tú manifiestas la ira. Apenas está hablando alguien y ni siquiera le dejas terminar y ya te llenaste de ira y empezaste a manotear, a gritar, a ofender o a insultar. Entonces dice que el que tarda en airarse, en enojarse, es de grande entendimiento, de grande inteligencia. ¿Cómo eres tú? Revisa tu vivir. Revisa tu hablar, revisa cómo te comportas con tu esposa y con tus hijos o con las demás personas, porque hay gente que en todos lados se molesta por todo. Ahora, es muy importante y me interesa que lo sepas, las personas o los jóvenes que se llenan de ira y siempre están de rebeldes con los papás o personas adultas es porque traen heridas en el alma. Y sí me interesa que lo sepas para que acudas con algún consejero cristiano para que te ayude a sanar. Normalmente un niño que crece rechazado o abandonado, cuando llega a la edad adulta o a la adolescencia, se vuelve muy rebelde. A veces desde niños están contradiciendo a la autoridad,
pero en la adolescencia todos sus maestros son malos, inútiles, no sirven, el que es iracundo y el que trae esos problemas de heridas, y en la adultez o ya en su juventud o adultez va a rebelarse contra toda autoridad. La raíz de esa ira sí tiene una causa, pero hay personas que no lo saben y no buscan ayuda de un buen consejero que les atienda esa situación. Amado o amada, si es tu caso, busca ayuda. No sigas lleno de ira, porque esa ira normalmente es porque te tocan la herida y explotas. No en todos los casos, pero algunos sí es esa la raíz. Busca a quien te ayude. Necesitas ayuda. Varón o mujer, de edad, la que sea. No digas, ya estoy demasiado grande o viejo. Hay gente que se expresa así. Nunca es tarde para buscar tu sanidad y que puedas vivir en paz lo que te quede de vida. Y sobre todo si ya perdiste a la familia por ese carácter iracundo, varón, busca ayuda. A lo mejor ahí está la raíz de tu ira, de tu enojo, de esa violencia que no puedes controlar y te enciendes porque traes una herida como un pus emocional en el alma y no ha sido atendido nunca. Yo te invito a que hagas eso para que puedas sanar. O sea, el que tarda en airarse es una persona sabia, es una persona prudente. Eso, si tú quieres evaluar tu coeficiente emocional, te va a ayudar. Revisa tu vivir con tu familia, que son los más cercanos y con los que no podemos ocultar cómo somos. Y si te mantienes lleno de enojo, de ira, contradiciendo a todo el mundo, es que te falta sabiduría, te falta inteligencia, pero Dios te hizo inteligente. Quiere decir que ahí traes algo que tienes que trabajar. Y busca ayuda. Hay muchos consejeros en todas las iglesias cristianas, te van a ayudar con eso, porque no puedes seguir viviendo así. Te sientes que nadie te quiere. O que nadie lo entiende. O que nadie lo entiende y desafortunadamente el problema está en ti, pero tiene solución. Conoce los principios, pero también busca ayuda, las dos partes. Es fuerte lo que te voy a decir, pero los animales actúan por instinto. Los seres humanos no debemos actuar como si fuéramos animales por instinto. Me hicieron algo, inmediatamente exploto. No, amado, amada. No es una vida agradable para nadie. No debemos actuar como si fuéramos animales, porque nosotros sí tenemos la capacidad para pensar, para discernir, para medir lo que está pasando. Somos inteligentes. A todos Dios nos hizo inteligentes. Nada más que la ira provoca que no te des cuenta que en ti hay un potencial extraordinario que Dios quiere que desarrolles para que tengas una buena vida. Esa es una de las razones que destruye los matrimonios, la ira incontrolada. Nadie quiere estar con un iracundo. Nadie. Es muy cansado. Y más cuando es dentro del hogar. Ay, sí, qué tremendo, ¿verdad? Qué tristeza, sí. Porque los hijos también, cuando escuchan a los padres pelear, pues ¿qué hacemos? Pues hacemos hijos inseguros. Así es. ¿Verdad? Porque sí. No les estamos dando un buen ejemplo. Así es. Esos matrimonios que no tienen dominio propio, o sea, hombre o mujer, sí, son personas manejables, manipulables, sí. Por lo mismo destruyen pues su familia. Así es. Entonces la inteligencia te permite actuar con prudencia, analizar lo que está pasando y después hablar. Pero el que no es inteligente porque ha dejado que la ira le controle, no ha trabajado en el dominio propio, pues explota fácilmente. Amado, amada, la palabra de Dios te va a ayudar mucho, pero también si necesitas consejeros, ya te dije, todas las iglesias cristianas tienen gente que el pastor o el líder o el ministro y también personas que han estudiado consejería bíblica donde te van a orientar de manera correcta con la palabra de Dios. Fuimos hechos, que no se te olvide, a la imagen y semejanza de Dios. Así es. Y Dios en el Antiguo Testamento mostró su ira con el pueblo después de cientos de años. Fíjate la sabiduría divina. No actuaba por emociones. No, Dios actuó provocando muchas cosas en el pueblo de Israel porque Él quería que nos llegara el Evangelio hasta hoy, pero por cientos de años les estuvo mandando profetas para que no se fueran tras los ídolos. Que Dios abomina la idolatría, no la soporta, la aborrece. ¿Por qué? Porque pones tu confianza en cosas, en objetos,
hechos por la mano del hombre. Y no quiere eso. Él quiere que lo conozcas al Dios verdadero, al único Dios verdadero que tiene el poder para ayudarte a resolver cada situación. Que confíes nada más en Él y en nadie más. No en personas, no en objetos, no en cosas, no en los astros, no, nada de eso. Que pongas tu confianza en el Dios verdadero. Otro aspecto, otro de los puntos importantes es que varón, y es el punto 4 de este tema, que debes invertir en tu esposa porque es lo mejor que tienes. No solo no ser iracundo, sino también invertir tiempo y dinero. Si quieres saber qué es lo que más amas, varón, qué triste. Ay, Señor Jesús, Dios nos ayude. Dios mío, ayúdanos. Sí, a darnos cuenta. Sí. En lo que más gastas, varón, te vas a dar cuenta que es lo que más amas. Si le pones poquitos a tu troca, a tu carro, hasta para las hormiguitas abajo, y no te duele gastar en llantas nuevas, a lo mejor ni las necesitas, pero te gustaron y las gastas en llantas y gastas en tapetes y le pintas cada rato el carro y le pones luces por todos lados y no te duele, y a tu esposa no le compras ni zapatos ni un vestido, lo que más amas es tu carro o tu troca. Qué triste, ¿verdad? Ahí es tu termómetro de a quién más amas. Evalúate. Si vas y te gastas con los amigos 1,000, 2,000 pesos y no te dolió, y tu esposa te pide para una bolsa 500 pesos o 1,000 pesos y te duele y hasta te enojas y peleas por eso, no la amas tanto como amas a tus amigos. Qué triste, varón. Eso te demuestra a quién amas más. Vamos a leer ahí, por favor, Proverbios 18:22. Dice la palabra: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. Te lo voy a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Ay, qué hermoso. Qué precioso. Encuentras un tesoro cuando tratas bien a tu esposa, porque no la hallaste en una chiclera. No. Ten cuidado. Tú la conquistaste. Así Ibas, es. le llevabas flores, le decías cosas bonitas. Y ella se enamoró porque la mujer es muy auditiva. Le decías cosas hermosas. Y de esa manera, de esa manera la enamoraste. Y nosotros te invitamos a que pienses ahora cómo estás tratando a tu esposa, cómo la estás tratando, varón, porque dice la palabra que el que haya esposa haya el bien, quiere decir que la buscaste, te gustó su manera de vestir, primero te gustó lo físico, porque el varón es visual, su cuerpo, su cara te gustó, y después empezaste a conocerla en su forma de ser, pero dice que alcanzas el favor, la benevolencia de Dios, el favor de Dios. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Ya dejaste de decirle palabras bonitas? ¿Ya dejaste de enamorarla? Porque la mujer necesita todos los días que le digas cosas bonitas, pero no solo que le digas, con hechos también le demuestres que la amas, que le inviertas finanzas y tiempo, amado. Sí, finanzas y tiempo, porque a veces pues hay para todo menos para la esposa, para los amigos, para el vehículo, a lo mejor para la empresa, inviertes todo ahí, pero te olvidas de la esposa. Cuidado con eso, porque recuerda que Cristo está santificando a su amada. ¿Y con qué la está santificando, varón? Primero que nada con la palabra. Con la palabra. Dios nos da promesas y palabras maravillosas. Dice que somos extremadamente valiosos para Él, que nos ama con amor eterno, que nos ve capaces, que nos ve inteligentes, que nos ve sabios, prudentes. Él nos ve así, aunque todavía no está la obra terminada, y nosotros, como te comentaba Gaudi y yo, proseguimos al blanco porque tenemos fallas, pero buscamos que cada día vayamos mejorando en algo. No en todo, toma un asunto a la vez, porque si agarras varias cosas te vas a frustrar y vas a decir, es que no puedo ser un buen cristiano. Sí podemos, una cosa a la vez, amado y amada, nada más. No todas las fallas juntas, porque
pues no vamos a poder. Es imposible. Es imposible. Claro que sí. Entonces, la relación matrimonial se debe basar primero que nada en el amor, pero, perdón, que mires a Cristo y la iglesia. No solo la está perfeccionando con la palabra, porque también la bendice. Así es. ¿Y de qué manera, verdad? Claro. Cuando el hombre tiene pacto de amor y se relaciona con Dios, va a encontrar esposa. No una sirvienta, no una amante. Porque No le dé pena, dígalo. No. No una sirvienta, no una mamá, varón. La mujer no es tu mamá. Así es. No te acomodes como un hijo, porque es muy cómodo así. No, pues que ella asume el liderazgo y yo me acomodo como otro hijo más y me atiende y es mi sirvienta y es mi amante, pero que ella haga y deshaga. No, amado. Tener un buen matrimonio, un buen hogar cuesta. Cuesta, es de Y esfuerzo. cuesta mucho. Así Tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Todo. La mujer también debe tener una relación íntima con Dios, no nomás el varón, los dos, porque ella debe conocer su función, su rol, y él también, para que no invada lo que le corresponde al hombre, ¿verdad? Mujeres, y esta invitación es para todas las mujeres, no le des tu corazón al hombre, a tu esposo, no, dale tu corazón a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo, ponlo en primer lugar y luego trátalo a él con respeto, con admiración, sí, pero sin que llega él y ¿qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Y qué quieres? Y, amada, tiene manitas, tiene piecitos, deja que él haga su parte. Si tiene sed, que se sirva el vaso de agua. Porque a veces andas tan afanada por atenderlo que lo agotas, lo aburres, estás sobre de él todo el día. Dale su espacio también. Ten cuidado, mujer. También para que la mujer descanse. Todo el tiempo la mujer está ocupada en la casa. Sí, los dos. Los dos. Su tiempo de descanso, pero también su tiempo de relación. Si Así alguien es. nos está llamando por alguna petición de oración, le pedimos en este momento que nos mande un mensajito, por favor, porque estamos al aire y no le podemos atender. Por favor, mándenos un mensajito y con mucho gusto le vamos a atender. Entonces, dale tu corazón a Cristo. No vivas para el hombre. Vive para Dios y Él se va a agradar de ti porque estás viviendo de la manera correcta. Varón, pues invierte recursos financieros y tiempo en tu esposa. Sácala de vez en cuando a comer, a cenar, llévala a un buen lugar para que ustedes solos platiquen, disfruten de un tiempo para ustedes. Hazlo de esa manera, dedícale tiempo, lo necesitan los dos. No siempre pueden estar con los hijos. Busquen a alguien que cuide a sus hijos, aunque estén muy pequeñitos, a la suegra, algún familiar, la mamá de ella o de él, para que les ayude. No digo que cada semana a lo mejor no se puede tanto, pero mínimo cada 15 días. Si pueden una vez por semana, sería muy bien. Wow. Mide el amor que te tiene tu esposa por lo que gastas en ella. Mídelo, o que tú le tienes. Invierte en ella.